Muy bien, buenas tardes. Sí, hace unos días, en el devocional, estaba en el libro de Samuel y me encontré con esta historia y me llamó mucho la atención. Y bueno, en su momento la compartí con las personas que estábamos reunidos en un grupo en la iglesia, ¿no? Y bueno, cuando supe que me tocaba predicar hoy, pues yo dije, Señor, ¿qué quieres tú? Y este texto no se me quitaba de la mente, así que digo, bueno, Señor, si esto es lo que quieres tú, si a mí me ha servido, pues, y esto es lo que quieres tú para tu congregación, pues así sea. Entonces, estamos en el libro de Primera de Samuel, en el primer libro de Samuel, capítulo 16, del versículo 14 al 23. Y dice, y el espíritu del Señor se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte del Señor le atormentaba. Entonces los siervos de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te está atormentando. Ordene ahora nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a un hombre que sepa tocar el arpa, y cuando el espíritu malo de parte de Dios esté sobre ti, él tocará el arpa con su mano y te pondrás bien. Entonces Saúl dijo a sus siervos, buscadme a un hombre que toque bien y traédmelo. Y respondió uno de los mancebos y dijo, he aquí, he visto a un hijo de Isaí, el de Belén, que sabe tocar, es poderoso y valiente y un hombre de guerra, prudente en su hablar, un hombre bien parecido y el Señor está con él. Entonces Saúl envió mensajeros a Isaí y dijo, envíame a tu hijo David, el que está con el rebaño. Tomó Isaí un asno cargado de pan, un odre de vino y un cabrito, y los envió a Saúl con su hijo David. David fue a Saúl y le servía, y Saúl lo amó grandemente y lo hizo su escudero. Y Saúl envió a decir a Isaí, te ruego que David se quede delante de mí, pues ha hallado gracia ante mis ojos. Y sucedía que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía a Saúl, David tomaba el arpa, la tocaba con su mano y Saúl se calmaba y se ponía bien y el espíritu malo se apartaba de él. Muy bien. Es un texto muy rico que sugiere muchas cosas, pero creo que la clave desde la que lo quiero entender es la siguiente, ¿no? De decir que como marco interpretativo podríamos decir de que todo ser humano tiene un propósito, todo ser humano tiene una misión en la vida. Todos y cada uno de nosotros tenemos un llamado. Entonces, así como Saúl, como David tuvieron un llamado, tú y yo y todos nosotros tenemos un llamado y un propósito. Y para seguirle haciendo publicidad al discipulado de Ananías, que Lorena lo ha recomendado, según el discipulado, lo que entiende la Biblia por pecado, el discipulado lo único que hace es acercarnos más a la Biblia y aclararnos el lenguaje bíblico, aclararnos la voluntad de Dios. Es que pecado es no llegar a ese propósito. El pecado en la Biblia es como ese arquero que tensa su arco y tiene que lanzar a la flecha al blanco, y si acierta todo está bien, ha cumplido su propósito. Pero el pecado es todo aquel que falla en dar en ese blanco. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que todos y cada uno de nosotros tenemos un llamado y un propósito, y Dios nos da y nos acompaña
en todo lo que necesitamos para llegar a ese propósito. Pero cuando nosotros nos desconcentramos, nos distraemos, cuando tenemos la vista puesta en otras cosas, fallamos a ese blanco y es ahí donde pecamos, donde caemos, etc. Y como todos tenemos llamados a un propósito, vemos que también, y hemos dicho que Dios nos provee de todo lo que necesitamos. Yo creo que también aquí un punto clave, y va a ser un punto clave tanto en la vida de Saúl como en la de David, es que Dios nos da de su Espíritu Santo. Esto ya era una promesa que lo podemos ver claramente en Joel 3:28. Ahí en Joel 3:28 promete que el Señor derramará de su Espíritu sobre toda carne. Ya no solamente sobre profetas o determinados reyes que jugaron una figura, que jugaron un rol importante dentro de la historia de la salvación, sino que sobre cada uno de nosotros. Entonces en Joel vemos que Dios promete que va a derramar su Espíritu sobre toda carne. Y en Hechos 2:4, no es necesario que lo busquéis, solamente lo doy como referencia. Y en Hechos 2:4 vemos el cumplimiento de esta promesa en el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés, todos los discípulos de Jesús son iluminados con ese Espíritu Santo. Así que en este sentido, para lograr nuestros propósitos, tenemos que permanecer fieles en el Señor y tenemos, de alguna manera, que estar ahí con su Espíritu, centrados en Él. Muy bien, y de aquí, bueno, aquí las dos figuras que resaltan son la figura de Saúl, ¿no? Saúl es ese primer rey de Israel que fue escogido por Dios y, bueno, era un hombre que cuando se le corona como rey, lo pongo como antecedente, ¿no? A esta historia, porque esta historia comienza y el Espíritu del Señor se apartó de Saúl. ¿Qué quiere decir eso? Que Saúl fue escogido por Dios como primer monarca de Israel y su espíritu se puso en Saúl. O sea, en los primeros pasos, en los primeros momentos de la monarquía de Saúl, vemos que Saúl está ahí lleno del Espíritu Santo. Incluso si veis, podéis leer estas partes de Samuel, sobre todo de lo que es del 11 en adelante, que es cuando comienza el reinado de Saúl. Vemos que el Espíritu Santo está con él y además está profetizando. Es un hombre que está siendo bendecido por el Espíritu de Dios. Pero lo que va a pasar y lo que nos anticipa aquí es que Saúl fracasa como rey, porque a pesar de que Dios le bendice, Dios le unge, Dios derrama su espíritu sobre él, lo que vamos a ver es que Saúl desobedece a Dios, y no una, sino que varias veces, ¿no? Entonces, y doy otra referencia, en primera de Juan 15:22, en una de las meteduras de pata de Saúl, el profeta Samuel va y le dice, porque Saúl se da cuenta y quiere arreglar la situación como quien dice, bueno, voy a hacer un montón de holocaustos y dejamos esto atrás, ¿no? Y es aquí donde el profeta Samuel le dice a Saúl, en primera de Samuel 15:22, porque la obediencia vale mucho más. Aquí dice, el obedecer es mejor que sacrificios. Prestar atención vale más que la grosura de carneros. Entonces, en este aspecto, lo que podemos ver que en el caso de Saúl es que a Saúl, de alguna manera, tanto poder, esa monarquía, ese llamado le desborda. Y de alguna manera el poder se le sube a la cabeza. La fama, el prestigio, todo lo que tenía que hacer como rey se le sube a la cabeza y lo que vamos a ver es que como, y aquí nos lo dice en el versículo 14,
cómo el Espíritu de Dios se va de él. Entonces, una clave para entender esto es que cuando no nos centramos en el Señor, cuando a mí lo que me enseña Saúl es que cuando nos distraemos, cuando nos dejamos apabullar por circunstancias, por querer hacer las cosas a nuestra manera, es que terminamos ahuyentando el Espíritu de Dios. Es lo que Pablo en Efesios 4:30 va a decir: no entristezcamos el Espíritu de Dios, no ahuyentemos el Espíritu de Dios. Si tenemos el Espíritu de Dios, estemos atentos, escuchemos. Si Dios pide algo, haz eso y confía en Él. No hagas las cosas a tu manera. ¿Qué fue lo que le pasó también a Saúl? También vemos también que una de las consecuencias de contristar el espíritu, de alejar el espíritu, es que hay un espíritu maligno que atormenta a Saúl, ¿no? Entonces, a mí me sirve mucho esto que vemos en Romanos 1:24, que cuando nosotros nos empecinamos en nuestra perspectiva, en hacer las cosas como las vemos, como nos nace, lo que sucede es que Dios está llamando, pero como continuamente pasamos de Él, lo que Dios hace es decir: bueno, si no quieres nada conmigo, pues te entrego a los deseos de tu corazón y a tus ideas, y bueno, y eso. Entonces, lo que vemos aquí es que incluso muchos, que es el haber ahuyentado el Espíritu de Dios, haciendo las cosas como a él mejor le parecía, es un hombre como que se deja llevar por las circunstancias y que esas circunstancias le pueden enormemente y toma muy malas decisiones, deja de escuchar la voz de Dios. Entonces, en ese sentido, lo que vemos ahí, que toda persona que se aleja de Dios, vemos como las consecuencias que van a tener en su vida, por así decirlo, el quedarse en sus propias fuerzas, y las malas consecuencias que va a tener para incluso su salud espiritual, para su salud emocional. A partir de entonces, aquí vemos que nos dicen de que Saúl comienza a estar atormentado por muchas cosas. Se siente, vemos a un Saúl que se vuelve muy carnal. El Espíritu de Dios ha contristado al Espíritu de Dios, y en su carnalidad vemos cómo a partir de aquí en adelante, para los que quieran seguir leyendo esta historia, Saúl va a ir yendo de mal en peor. Se vuelve un hombre atormentado, se vuelve un hombre envidioso, ya se vuelve un hombre obsesionado con su poder. Yo soy el rey. Todo se lo va a tomar. Ya no se ve como el siervo de Dios para avanzar en el nombre de Dios, sino que todo se lo va a tomar personalmente. Este atenta contra mí, este está a favor de mí, esto es mi monarquía, mi corona tiene que pasar a mi hijo, etcétera, etcétera. Y también vamos a ver que es un hombre obsesionado con su poder, con su persona, que ya ha perdido la perspectiva de Dios. Incluso entra en un juego de manipulación con Dios, a decir: bueno, yo hago lo que quiero y luego ofrezco los sacrificios necesarios para ganarme el favor de Dios. Y eso no funciona así con Dios. Nos engañamos a nosotros mismos. Y lo que vamos a ver es que, claro, en ese momento, uno de los grandes enemigos de Israel era el pueblo de los filisteos, que continuamente estaba atacando. Entonces, lo que vamos a ver es un Saúl ensimismado, un hombre carnal, envidioso, amargado, desbordado, que ve enemigos por todas partes y que se siente sobrepasado también ante la amenaza de los filisteos. Entonces, ante este hombre que ha contristado el espíritu, que ha alejado el espíritu de Dios, se queda él muy solo. Y es en este contexto donde también sus mismos consejeros, sus mismos súbditos, le dicen de decir: oye, no puedes seguir así, busca ayuda.
Entonces es muy interesante, ¿no? Que el rey de Israel, supuestamente, desde la perspectiva humana, era un hombre muy poderoso, necesite ayuda. Y lo más irónico es que esa ayuda se la da David. Y si veis, justo en el pasaje anterior, cuando Dios ha desechado ya a Saúl como rey, como quien dice, este rey no me vale porque este rey va a lo suyo, ha perdido toda la perspectiva, lo que ha hecho Samuel es ungir a David como el futuro rey de Israel. Entonces, y es David el que llega, el futuro rey de Israel, el que llega a servir a Saúl. Y además, o sea, David no llega ahí por iniciativa propia, sino que es la fama que le precede. Hay un chico, dice en el versículo 18, hay un hijo de Isaí que es poderoso, que es muy valiente, que es un hombre que sabe hablar y que el Señor está con él. Entonces ya se nota el poder de Dios en David y que ya irónicamente es a ese que supuestamente va a ser el futuro del rey de Israel el que entra a la corte por invitación de Saúl para animarle. Entonces, en ese sentido, es muy bonito, ¿no? Bueno, eso en cuanto a Saúl. Vemos que Saúl es un hombre que comienza con pie derecho su propósito, su misión de guiar a Israel como monarca, pero que en determinado momento pues aleja el Espíritu de Dios y al final él termina muy mal, necesita ayuda y el que viene recomendado, porque muchos de los servidores de Saúl ven en David dones, pues le invita el mismo Saúl a venir a su corte. Y es curioso porque aunque David en el versículo 13 ya ha sido ungido como futuro rey de Israel, él no llega ahí, aquí estoy, este es mi sitio, no llega ahí buscando lo suyo, sino que llega a servir, llega a ayudar, llega a apoyar. Y hay dos cosas que, bueno, yo creo que el Señor nos está llamando en la figura de David, es un poco de decir, entra como músico para animar, levantarle el ánimo a Saúl, rey de Israel, que estaba atormentado. Yo me acuerdo que de pequeña oía el refrán, el que canta, su mal espanta. Entonces, y claro, hoy actualmente es muy conocido el valor terapéutico que tiene la música. Incluso hay maestrías en musicología. Incluso cuando voy a visitar a Yadileni, hay una señora ahí que les pone música, que los anima, porque eso como que hace bien al alma. Entonces, bueno, David es un músico y tiene dones. Y lo que me llama la atención de David es que ese don de cantar, ese don de alabar, no canta cualquier música, alaba a Dios. Y eso es muy bonito porque es un chico que es escogido dentro de sus hermanos. Él es el último de los hermanos. Los primeros serán los últimos. El que menos le llamaba la atención al profeta Samuel para ungirle y le unge. Pero vemos que a pesar de ser el menor, es el que más conectado con Dios está. Canta. Dicen que tocaba el arpa. También lo que vamos a ver aquí no solamente es la alabanza, sino que vamos a ver que, bueno, muchos expertos en la Biblia nos dicen que los salmos se cantaban. Nosotros los leemos como que si fueran poesía, pero bueno, durante muchos siglos la poesía se cantaba, no solamente se recitaba, sino que se cantaba. Como las letanías. Sí, bueno, yo no conozco letanía cantada, pero bueno,
si tú lees muchos salmos, ponen salmo del coro de David o salmo del coro. ¿Por qué? Porque se cantaban, ¿no? Entonces era como un género. Así, da igual si los cantas o ya da igual si los recitas. La cosa es que son para Dios, son para darle gloria y alabanza a Dios. Entonces aquí vemos a un chaval, a un David que era muy joven, que está poniendo sus dones al servicio de Dios y que encuentra gracia delante de Dios, que su fama le precede, tanto que le recomiendan para ir a ayudar a Saúl. Y él se pone a cantar ahí. Y que cada vez que cantaba veíamos como aquí dice, David al final del 23, David tomaba el arpa, la tocaba con su mano y Saúl se calmaba y se ponía bien y el espíritu malo se iba de él. Entonces vemos ahí el don de David. Y también una cosa, y aquí es donde vemos a un David muy joven cantando y alabando, pero como vosotros bien sabéis, la mayoría de salmos, o buena parte de los salmos, son compuestos por David. O sea, es un tío que alabó desde muy joven y a lo largo de su vida permaneció firme, componiendo salmos y alabando a Dios con ese don que le había dado. Y fíjate, tanto es el don y la gracia que le había dado y que animaba a Saúl para ello, que también se nos dice aquí en el 18, que también era un chico valiente y no solamente encuentra gracia ante Saúl porque le anima con su música y sus salmos, le devuelve de alguna manera decirlo, la esperanza, sino que también lo nombra como su escudero. Entonces, muchos comentaristas de la Biblia ven en este periodo de David, con la humildad de David, que ya sabe que ha sido escogido rey, pero él se pone a servir al rey actual. Y no solamente eso, todo ese servicio le sirve a él de entrenamiento. Él va mejorando en sus habilidades musicales, sigue componiendo salmos hasta el final de su vida. Y también, al ser escudero, comienza, lo que vamos a ver son las grandes victorias de David, luego, que comienza justo el siguiente pasaje, que en el capítulo 17, es el famoso desafío a Goliat, donde los expertos guerreros se acobardaban al ver a ese superpoderoso Goliat. David, un chaval reforzado por su alabanza a Dios y un principiante en las artes de la guerra, es el único que se atreve a desafiar a Goliat. Entonces, en este sentido, aquí vemos cómo David, desde su entrada en la corte, comienza a servir como guerrero, como músico. Y claro, y es muy bonito, es el poder de la alabanza lo que le va abriendo esto, el camino. También en David vemos que el Espíritu del Señor estaba con él. Nos lo dice aquí en el versículo 18, el Señor está con él, que los mismos siervos que le recomendaron ante Saúl le dicen, el Señor está con él. Y también cuando es ungido, justo en el versículo anterior a este pasaje, dice, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David de ahora en adelante. Entonces lo que vemos es que el Señor manda su Espíritu sobre David. Entonces lo que vamos a ver es que David el ascenso de David se va a deber por esa unción del Espíritu de Dios y va a lograr grandes victorias porque se fía de Dios, porque alaba a Dios, porque ha visto la mano de Dios y confía en Dios. Entonces vemos que esa confianza en Dios, el experimentar su Espíritu, el estar
cantando salmos y componiendo salmos, por una parte le va a dar grandes victorias. No solamente la victoria ante Goliat, sino que va la monarquía, David va a conquistar muchas cosas más. Goliat es solamente el primer triunfo y tal vez el más famoso de él, pero vamos a ver grandes victorias. Por eso, vemos eso. También hace poco estaba escuchando un programa donde David no solamente es un gran salmista, porque compuso unos salmos muy bonitos, sino que también en ese arte de alabar a Dios y de componer a Dios y de dejarse llenar por su espíritu, vemos que muchos salmos de él tienen un nivel profético. El Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es una profecía de Jesús en la cruz y de la victoria, porque es un salmo que comienza tristemente, pero que termina cantando la victoria de Dios sobre las naciones y que las naciones van a llegar a postrarse ante ese Dios, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy bonito porque muchos salmos tienen ese valor profético, que cuando nos dejamos usar, nos dejamos bendecir por Dios, bendecimos a otros, bendecimos al reino y vamos más allá de la alabanza, vamos a la profecía y a muchas más bendiciones, ¿no? Ahora bien, lo que vamos a ver de ahora en adelante, sobre todo desde los siguientes capítulos, que cuando David le gana a Goliat, la popularidad de David va subiendo y Saúl ya no lo va a ver bien. Y claro, y en este momento David le va todo muy bien porque todo el mundo, ay, mira qué bien, el Señor está con él. Entonces, claro, muchos dirán, así cualquiera compone salmos, pero también muchos de los salmos que David compuso son desde la persecución. David fue perseguido por muchos y sin embargo David nunca renegó de Dios. Al contrario, cuando se las vio en sus momentos más oscuros, confió en Dios. Entonces hoy, incluso en el ayuno de la alabanza, Marley nos ponía el Salmo 91, ¿no? Como un ejemplo de ¿qué? De fortaleza y de refugio, confiando en la bondad de Dios. Entonces, David puede en las buenas y en las malas alabar a Dios. E incluso en buenos momentos profetizar, adelantarse al plan de Dios, porque está escuchando al Espíritu Santo. Y es precisamente ahí donde vemos el poder de David. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que David era perfecto? No. David tuvo muchas meteduras de pata. Fue un hombre violento, fue un hombre que también tuvo sus malos momentos, pero a pesar de todos sus malos momentos, su corazón no se apartó de Dios. En este sentido podemos ver que por ejemplo, el Salmo 51, ese salmo que pide perdón a Dios, que pide la renovación del corazón porque en pecado hemos nacido. Ese salmo David lo compuso en uno de sus peores momentos y es un salmo que nos ayuda a todos nosotros a clamar a Dios, a decirnos, Señor, he caído, pecador me ha concebido mi madre y necesito tu ayuda para levantarme. Eso que dice Proverbios, ¿no? El justo cae 7 veces, pero de esas 7 veces Dios lo levanta. Y David, aunque mete la pata, en lugar de entristecerse y de esconderse de Dios, viene a Dios con un espíritu contrito y humillado, como también lo reconoce en el Salmo 51, ¿no? Entonces, en ese sentido, los salmos son muy bonitos porque también es la oportunidad que David tiene de decir, Señor, te necesito. Señor, aunque yo falle colosalmente, yo sé que tú me puedes levantar. Entonces, y David pudo ser y hacer muchas cosas buenas y otro tanto de cosas malas, pero sobre todo siempre supo humillarse a Dios.
Entonces, en ese sentido, estas dos historias o estos dos personajes en este pasaje a mí me llama la atención, porque todos podemos ser Saúl y todos podemos ser David. La tentación, todos estamos hechos del mismo polvo. Todos somos carne. Todos podemos caer como Saúl ante la tentación del poder, ante la tentación de hacer las cosas a nuestra manera. Todos podemos sucumbir a esa tentación, sumirnos en nuestros fallos y bueno, y tener y caer en lo más bajo de nosotros mismos sin poder levantarnos porque ya perdimos la perspectiva de Dios. Esto es algo que nos puede pasar. A veces yo creo que eso es algo con lo que nos tienta el enemigo, porque muchas veces creo que podemos caer en la tentación de decir, bueno, yo voy a la iglesia, marco tarjeta, hago lo mío, yo ya he leído la Biblia, ya sé de qué va. Cuando caemos en eso, perdemos perspectiva y nos volvemos como Saúl, un Saúl que está desbordado por su cargo de rey y por hacerle frente a sus enemigos dentro de la corte y con los filisteos y los pueblos que lo amenazaban. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Lo que pasa es que nosotros hemos sido llamados a la monarquía. A lo mejor nosotros no somos monarcas, pero sí hemos sido llamados a un ministerio. Y a veces ese ministerio se vuelve tan grande que nos lo apropiamos como si fuera nuestro, como que si no estuviéramos sirviendo a Dios. Y nos dejamos vencer por circunstancias. Que si esto, que si otro, que si la familia, que si el trabajo, que si aquí, que si allá. Y vivimos una vida como reactiva, reaccionando a los diferentes flancos que tenemos abiertos. Y al final terminamos en nuestras propias fuerzas, atormentados, angustiados, sin poder dormir, porque queremos llevar ese ministerio sin escuchar a Dios. Pero también todos podemos ser David. Y el desafío de la vida cristiana es ser como David. David se cae, pero confía en Dios, confía en el amor de Dios, confía en la misericordia de Dios. David enfrenta los desafíos. Es un hombre que, a pesar de que Saúl le persigue muchas veces e intenta matarlo varias veces, David tiene que huir de él y para defenderse de él, pues huye. Y tuvo 3 oportunidades de matar a Saúl y no quiso matarlo. ¿Por qué? Porque confiaba en Dios, porque la venganza es de Dios y porque Dios me va a llevar en su momento a donde me tenga que llevar. Entonces, en este aspecto, yo os animo. No es necesario componer salmos. Con leer los que hizo David, si Dios te ha dado ese don, venga, compone tus salmos, alaba al Señor. Pero aquí tenemos en la Biblia un montón de salmos que nos podemos apropiar y podemos alabar. Y el desafío es ser como David. No dejarnos llevar por las circunstancias, sino que sobreponernos a ellas con espíritu de oración y de servicio. Servicio a Dios, al estilo de Dios y sobre todo, no entristeciendo su espíritu, no ahuyentando su espíritu. Saber esperar los tiempos y la voz de Dios y las maneras de Dios. ¿Amén? Amén. Bueno, eso era lo que quería compartir con vosotros. Pues gracias, Señor, porque tú siempre nos animas a ir más allá de nosotros mismos. Ayúdanos, Padre, a confiar en ti, a tener la vista puesta en ti. Y sí, Señor, ayúdanos a ver sobre todo cómo vivir en tu espíritu, en tu presencia, a estar siendo llenados de tu Santo Espíritu. Y si hay algo en nosotros que entristezca tu espíritu o que apague tu espíritu, por favor, Padre, háznoslo saber, porque queremos vivir en victoria. Queremos vivir alabándote, sirviéndote y siendo esos poderosos guerreros en alabanza y oración a pesar de nuestros fallos.
Tú eres fiel, Señor, ayúdanos a permanecer fiel. Llénanos con tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús.